Juan Ariel Jiménez, él es viceministro de la presidencia, no administrativo, no, viceministro para los que estaban haciendo malos pensamientos. Él administra temas, está con nosotros aquí en Diálogo Urgente, a quien damos los bienvenidos. Buenos días, Juan Ariel, bienvenido y gracias. Buenos días, Luis, buenos días, Víctor, muchísimas gracias por la invitación, compartiendo aquí tempranito con ustedes. Así es, vamos a tratar varios temas desde su rol como viceministro en la presidencia, temas que te han tocado llevar en agenda, como el tema de salud, y otros que el gobierno, que están en agenda y que queremos tratar con usted en la mañana de hoy. Empezando con esa agenda que fue bastante controversial, es un tema, las negociaciones con los médicos, le vimos al frente de la misma, se logró la negociación, ¿en qué momento está actualmente? Bueno, actualmente estamos en la fase de implementación de los acuerdos que se arribaron con los gremios de salud. Acuerdos que no solamente se limitan a la política salarial, sino a toda una transformación del sector para desarrollar la red única con la integración de los centros del IDSS al Servicio Nacional de Salud, con lo cual la población dominicana tendrá mayor disponibilidad de centros de primer nivel, de hospitales de segundo y de tercer nivel, para una mayor facilidad y acceso. Con eso, pues, fortalecemos la red única pública de salud, pero también priorizando la atención primaria como puerta de entrada al sistema. Pero enfocándonos para que lo pegues ahí mismo, la gente cree que esos acuerdos, como dice Víctor, nomás fueron salariales. No, para nada. Entonces, vamos a expandirlo un poquito más para que la gente salario, de horario, que era lo que estaba en ese momento. Incluye. Bueno, incluía eso, incluía también el desarrollo de la atención primaria como puerta de entrada al sistema. Pero que ya estaba, existía, todo el tema de las UNAPs, que fue un esfuerzo hace muchísimos años. Sí, pero no como puerta exclusiva de entrada junto con las emergencias. Ustedes saben que el dominicano tiene un dolor de cabeza y dice, quiero ir a un neurólogo. No, exacto, quiere ir al especialista. Es un cambio que hay que hacer en la población. Que hay que hacer en la población y en el sistema también. Entonces, por eso el acuerdo. Con los médicos familiares. Claro. También nosotros llegamos al consenso del respeto de las leyes de aplicación de sistema de consecuencias cuando se incumple la normativa, eso es muy importante. Cuando se incumple con el horario, tiene que haber consecuencias. Cuando se incumplen con los protocolos, con los procedimientos, con las vías clínicas, tiene que haber consecuencias. Entonces, acordamos eso y también el establecimiento de todo mecanismo tecnológico, institucional y organizacional necesario para verificar el cumplimiento del deber del empleado de salud. Horarios. Era un tema que el Colegio Médico Dominicano decía, no, yo no puedo cumplir horario, y eso en la población causó cierto malestar, porque a Víctor le decían un horario, a mí, a ti, a todos nos decían un horario. ¿Cómo se logra el horario? ¿Cuál es el horario? Y realmente, ¿en cuánto queda el acuerdo salarial? El horario no, ¿cómo se logró convencer a Waldo Ariel? El cumplimiento. Bueno, yo creo que la normativa legal está más que clara. La ley de carreras sanitarias remite a la ley de función pública en cuanto al horario de todo empleado del sistema de salud y dice que es mínimo 30 horas, máximo 40 horas. Hay que saber que esa cantidad de horas no es de consulta solamente. El médico hace intervenciones, hace visitas, hace procedimientos, hace guardia. Entonces, pues distribuido entre todas sus funciones, que sí se cumpla, aunque sea el mínimo, que son las 30 horas. ¿Y el salario? Y obviamente se llegó a una política salarial que actualmente ya estamos implementando. En cuanto a los demás gremios de salud, enfermera, psicólogo, odontólogo, bioanalista, se va a realizar una nivelación de los salarios en el servicio a los salarios del IDSS, con lo cual tuvieron aumentos entre el 27 y el 39%. ¿Es verdad que ustedes compraron a unos gremios? ¿Cómo ustedes? Porque ustedes lo acusaban de que, por ejemplo, Víctor y yo éramos, yo enfermero y Víctor médico, y un grupo de enfermeros que lo apoyó. ¿Es verdad que ahí hubo unas negociaciones por atrás? Para nada. La política salarial que se acordó fue la que el gobierno ofreció el día 1. No se le dio absolutamente nada más que lo que el gobierno ofreció el día 1. Simplemente estos gremios entendieron que un cambio de mentalidad era necesario, que no podíamos seguir discutiendo el tema de salarios con 15%, 10%, no, vamos a diseñar una política. Y gran parte de lo que se acordó fue el establecimiento de incentivos. No todo es salario base, también hay que implementar aumento en los ingresos a través de incentivos que contribuyan al desarrollo del sistema. 10% para la atención primaria, 20% para la frontera, hay una población que atender,
10% para las zonas no fronterizas, 15% para la recertificación. Los profesionales tienen que estar constantemente actualizándose. ¿Qué tan sostenible es todo ese modelo, Juan Ariel? Porque al escucharte y mirar la actualidad del sistema de salud, de que hace unos años tuvo toda la política de las UNAPs, hay UNAPs físicamente construidas, pero sus equipos no trabajan porque los promotores, que es ese trabajo de prevención que tiene que hacerse, no ha estado funcionando, no funciona. Ese asunto de por ciento en papeles y teóricamente, y tenemos que avanzar de alguna forma, por lo menos en la parte conceptual y por lo menos en la parte de documentos. Pero dentro de ese análisis que ustedes hicieron, ¿ven en perspectiva en qué tiempo eso puede irse haciéndose realidad? Claro que sí. Bueno, de hecho, hasta se acordaron tiempos para el establecimiento de los incentivos. Por ejemplo, un tema de recertificación o el incentivo por desempeño, que es de 15%, toma tiempo montar el sistema. Exacto. Por eso se dice en el 2018. Atención primaria es a finales de 2017, precisamente para hacer ese levantamiento de quienes realmente están en atención primaria. Y la parte de entrar, de atención, de no ir directamente al especialista, sino un médico familiar o un médico general, y que luego de hacer esa evaluación remitirlo al especialista. Tenemos en el país la cantidad de profesionales suficientes para dar respuesta a ese modelo que se quiere montar hace muchísimo tiempo, pero que es un cambio de cultura y de comportamiento en la gente, por lo que usted mismo decía hace un momento, de que inmediatamente queremos ver al especialista. Sinceramente no. Es un proceso que tiene que realizarse gradualmente. Hay que aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel, Exacto. porque si yo voy y no me resuelven, pues la verdad es que yo voy directo al especialista, donde sí puedo encontrar una solución a mi problema. Entonces hay que aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel, sobre todo con el tema diagnóstico. Porque el médico, lo primero que necesita para hacer un buen diagnóstico son los estudios, los análisis, las radiografías en caso de ser necesario. Eso por un lado. Por el otro lado hay que hacer un cambio en la mentalidad de la población. Y eso dura mucho más tiempo. Eso dura más tiempo. Necesita pruebas pilotos, se está iniciando un piloto, bueno, no iniciando, ya se está implementando un piloto en Monteplata. Entonces es progresivo. La verdad, es un cambio que va a tomar años hacerse. Perdón, Luis, ¿y ahí cómo entra dentro de ese montaje que ustedes están haciendo del proceso, e impulsando y creyendo en lo mismo, el tema de los seguros de salud? Hay seguros de salud que no reconocen o que no cubren. Si yo tengo un centro de salud y tengo a Luis como médico familiar, el seguro, y tú vienes a atenderte y quiero de que te atienda con Luis, esa consulta tu seguro no lo cubre. Eso es una lucha. Entonces es una lucha. Yo como centro de salud que quiero generar ingresos, inmediatamente te voy a mandar al especialista porque tú eres mi cliente. Entonces, ¿dónde está esa negociación con ese sector que parece ser que se rompe en ese momento? Esa es una lucha que se va a tener que dar a lo interno del Consejo de Seguridad Social. Pero ustedes como... Claro que sí, incluso estamos acordando con el Colegio Médico llevar esa lucha juntos al Consejo. Juan Ariel, me preocupa, a raíz de la pregunta que te hace Víctor de la implementación de la educación y del cambio de mentalidad de la ciudadanía, que como que nosotros empezamos siempre todo por atrás, porque aquí hay una serie de centros de atención primaria construidos que se están... vacíos que se están deteriorando. ¿Por qué no se empezó al revés? ¿Por qué no se empezó con una política de decirle a la gente, miren, esto es lo que viene, y no agarrar y hacer una serie de construcciones y ahora están vacíos? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, bajo el entendimiento de que para que la población vea creíble el cambio, tiene que experimentar una mayor capacidad resolutiva. Por ejemplo, yo creo que la Plaza de la Salud sería un modelo interesante a ver. Ellos son un subsistema, tienen atención primaria dentro de sus instalaciones, y a todo el paciente que quiere ir a un especialista los remiten primero allá. Entonces le dice, bueno, si alguien se molesta, le dice, bueno, si usted quiere ver al especialista, va a tener que esperar cita de varios días. Si usted quiere en atención primaria, vaya hoy mismo y hoy le resuelven. Entonces, cuando la población ve esa solución rápida a su problema de salud, hace mejor y más fácil el cambio, porque si no, siempre puede entrar por emergencias. Hay creencias que con la ley de seguridad social, no creencias, eso es lo que manda, el IDSS se iba a ir desmontando para que sus afiliados fueran al sistema de reparto, ¿verdad? Y todo el mundo fuera a las ARS o AFP que quisieran. ¿En qué va eso? Porque se habla de que se va a fusionar ahora los hospitales con el SNS. ¿A qué punto vamos? Ya se han hecho todas las evaluaciones de pasivo, activos, patrimonio del personal, y ya más tardar en 1 o 2 meses se habrá completado
la integración de los centros de salud del IDCS al servicio. El tema de salud es bastante amplio, pero queremos aprovechar su visita en el día de hoy, viceministro, para tratar otros temas como el tema del pacto eléctrico, que es parte de su agenda también. Así y es. que está en un limbo, en stand-by, en pausa, en no camina. Alguna actualización, no sabemos dónde está. ¿Cómo vamos con el tema del pacto eléctrico? Pacto eléctrico se detuvo unos meses porque salieron muchos temas a raíz de las mesas de diálogo y las preplenarias que el gobierno tenía que analizar fríamente. Cada sector lleva una serie de propuestas que tienen implicaciones económicas, legales, organizacionales, que el gobierno, antes de fijar una posición, tiene que responsablemente hacer los estudios y análisis del lugar para saber si se está de acuerdo o no. Por ejemplo, algo tan sencillo como implementar la tarifa técnica. Sí, pero eso hay que analizar el impacto que va a tener en el presupuesto de las familias por cada uno de los grupos socioeconómicos. Entonces ahí el gobierno dice, sí, pero a este nivel. Sí, pero no en estos grupos familiares. Por eso se dilató unos meses, pero ya hemos concluido la revisión y el gobierno tiene una posición consensuada y única. ¿Y se espera reactivarse para cuándo? Y se espera reactivarse. Bueno, la idea era que fuera este mismo mes. Ahora, quizás como varios de los actores del pacto eléctrico, sobre todo su coordinador, que es Monseñor Agripino Núñez, como presidente del CES, está en la comisión que se creó por decreto 617 para revisión del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, es posible que se detenga. Eso es algo que como gobierno estamos dialogando con ellos, de hasta qué punto podrán llevar los dos procesos al mismo tiempo o quizás secuenciarse. Bueno, pero yo creo que no podemos desvestir un santo para vestir a otro. Eso espero yo. Eso era un tema de responsabilidad y que el Estado también tiene una necesidad bastante amplia con el tema eléctrico. Así es. Eso esperamos. Se esperaba y ya concluyó, por ejemplo, el Acuerdo de Madrid. Hay otros acuerdos que están por vencer, pero llama la atención, no de ahora, porque no vamos a solamente a llenar de responsabilidad a este gobierno, la capacidad instalada con la capacidad servida. Hay gente que aquí te instala 100 y te da 2, pero cobran por 100. Así es. Eso es uno de los puntos neurálgicos en el pacto eléctrico. ¿Cuál es la posición del gobierno y del otro sector en torno a esa parte? Bueno, el pacto eléctrico no puede discutir contratos porque hay que respetar los derechos que se crean en los contratos. Entonces, en ese sentido, lo que se haya firmado hay que esperar su vencimiento. Obviamente, ya cuando se va a renegociar, eso tampoco puede entrar en el pacto eléctrico porque cada caso es particular. En los pactos uno acuerda las grandes políticas, los nodos que van a destrabar el sistema. Obviamente, sí que en las renegociaciones tienen que cambiar las cláusulas. No se puede estar pagando por potencia esa cantidad. Una cosa que está ahí, no claro, le están dando el y servicio. muchas veces es más rentable apagar la planta y recibir el dinero. Bueno, recordar que estamos hablando con Juan Ariel Jiménez, él es viceministro de la presidencia, y ahora te pedimos tu anuencia para pasar con Iván Fernández, nuestro compañero que se encuentra en las mesas de los comentarios y tiene una pregunta para usted. Bienvenido, Juan Ariel. En ese mismo tema, quisiera una pequeña aclaración, porque en el sector eléctrico, aquí en el país, vemos muchas instituciones trabajando la misma cosa. Tenemos un Ministerio de Energía y Minas, tenemos un vicepresidente de la CDEE y tenemos una Comisión Nacional de Energía. En el día de ayer se agregó un nuevo elemento, que es Magín Díaz, el director de la DGI, que aclaró que no se ha hecho ninguna solicitud para reponer los incentivos fiscales para las energías renovables. Eso, diferentes sectores del gobierno han dicho que, primero, que nunca se quitaron, y otro sector está diciendo de que se están implementando. Entonces, ¿cuál es la realidad al día de hoy debido a que 4 personas en la misma área dicen 4 cosas diferentes? Eso es, bueno, buen día, Iván, gracias por la pregunta. Eso es uno de los retos que tenemos en el sector eléctrico, esta dispersión institucional, donde a lo largo de los años fuimos creando instituciones, pero no fuimos cerrando las que esas instituciones suprimían. Entonces, en ese sentido, uno de los temas del pacto eléctrico es esa reingeniería institucional, donde en el 2018 el Ministerio de Energía y Minas pasa a ser el organismo rector, coordinador, en sustitución de la CDEE. Obviamente, también el presidente anunció que ya las funciones de la Comisión Nacional de Energía pasaban directamente también al Ministerio de Energía y Minas. Es un proceso, pero se está trabajando en eso, y uno de los temas del pacto eléctrico era qué tan rápido hacer ese cambio, qué tan rápido pasarle todas esas funciones al Ministerio de Energía y Minas. En cuanto a energías renovables, hay que saber que la ley 253-12
que es la reforma fiscal del 2012, cambió los incentivos. Y esos son los incentivos que se han venido aplicando desde entonces. Obviamente, son incentivos que ya están más regulados, porque anteriormente se me daba a mí un permiso de concesión y pues yo salía a venderlo. Y el país estaba hiperconcesionado con un mismo territorio con varias concesiones solapándose. Pues eso ya no está pasando. Pero en el tema de los incentivos no ha habido un cambio desde la ley 253-12 más que en el otorgamiento de esas concesiones y esos incentivos. Juan Ariel, Punta Catalina. Ha llamado la atención que el presidente de la República crea una comisión para investigar todo el proceso de Punta Catalina. ¿Qué los lleva a ustedes como gobierno a decir, tenemos que cuidar esto? ¿Por qué esa comisión? Yo diría dos razones. Primero que nada, es el único contrato que ha sido licitado y adjudicado a Odebrecht en este gobierno, en la administración de Medina. Todos los demás contratos que lleva la empresa Odebrecht fueron adjudicados anterior al periodo de Medina. Entonces es normal que el presidente dice, bueno, dado que hay una denuncia de corrupción, de hecho a nivel internacional, yo quiero blindar el proceso del cual yo soy responsable, que es, en este caso, exclusivamente Punta Catalina. Eso por un lado. Segundo, es probablemente el proyecto más grande. Es una obra que involucra cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces es necesario que a la población se le dé una explicación de, a pesar de cualquier duda que haya, yo voy a realizar un proceso de veeduría social típico de este gobierno para esta obra en particular. En el día de ayer yo comentaba al inicio del programa de que parece ser de que el gobierno con Punta Catalina está como niño malcriado cuando se empecina por hacer algo. Son muchas las posiciones que hay en contra, dice, muy bien usted especifica, de que pueda ser el proyecto más grande económicamente, pero la pregunta es, en tema de impacto, ¿cuáles son esos criterios? Porque hay muchos especialistas, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista económico, de que no se tiene el dinero y no se ha logrado posicionar a nivel internacional para la búsqueda. Pero a pesar de eso, sigue y sigue. Y miramos en la prensa ayer y antes de ayer que dice, a pesar de todas esas investigaciones, eso va. ¿Por qué? Sencillísimo. Sencillo. Muy sencillo, de hecho. Ajá. Si nosotros nos ponemos a ver el subsidio que da el gobierno al sector eléctrico, es un subsidio que tradicionalmente ha rondado entre los 1.000 millones de dólares y 1.300 millones de dólares. Ese subsidio tiene básicamente dos componentes. Primero que nada, un subsidio a la tarifa. El precio promedio de generación en este país llega hasta 17 centavos de dólar, mientras que a la población se le vende en promedio a 9, 10, 11 centavos de dólar. Entonces, eso hay que cubrirlo. Eso se llama el FETE, Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Pero también el subsidio a lo que se conoce como pérdidas no técnicas, básicamente robo de electricidad. Un robo de electricidad que se da por muchas razones y una de ellas es el alto costo de la energía. Entonces, si anualmente se le transfiere al sector entre 1.000 y 1.300 millones de dólares, muchas veces sustentados en contratos que, como decíamos anteriormente, tienen unas cláusulas de precio de venta. Yo puedo generar a 8 y lo vendo a 17. Yo puedo estar apagado y hay que pagarme por potencia. Entonces, había que desmontar ese esquema que le estaba costando tanto dinero al gobierno. Pero viceministro, pero de esas dos sencillas razones que usted especifica, hay una que es el tema de distribución, pero que se está claro que Punta Catalina no lo va a resolver. Claro. No lo resuelve. Entonces, uno de los argumentos de los criterios se cae automáticamente y no es sencillo. Ciertamente hay un tema de distribución que siempre es lo más complicado. Cambiar la forma y que requiere muchas inversiones. Ahora, es mucho más fácil cobrar cuando la tarifa es más barata. Es mucho más fácil cobrarle a una familia. Pero eso es sobre un supuesto. No, claro, pero precisamente Punta Catalina viene a bajar el precio de generación, por tanto, a bajar el precio al que se le puede vender a las familias, disminuir ese subsidio por tarifa eléctrica, pero también hacer más factible el cobro. No es lo mismo, digamos, cuando una familia tiene que pagar el 60% de su presupuesto en tarifa eléctrica, tiene mucho más incentivo al robo que cuando solamente 15%. Hay más autoridad moral también
para aplicar los mecanismos coercitivos que establece la ley cuando se le dice, no, mira, es que tu tarifa eléctrica es factible para tu presupuesto. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a lo imposible. ¿Por qué 2.000 millones y no 900? Eso entra también Es el otro. en la parte crítica de Punta Catalina. En los cuestionamientos. Van a tribunales, se determina que la licitación fue correcta. A mí no me gusta descalificar tribunales. Ahora, ¿por qué una oferta mucho más cara cuando se tenía una oferta de 900 millones? Bueno, primero que nada, eso no se sabe. A ver, en un proceso de licitación, lo primero es la calificación técnica. Yo hago una serie de especificaciones técnicas de lo que quiero y licito ese proceso, esa obra. Esa licitación se hace, al principio hay 24 interesados, luego 15, al final se tienen 4 empresas que licitan, de las cuales solamente una califica técnicamente, que fue la ganadora. Se establece un mínimo de 40 ¿Y cuáles eran los puntos. criterios técnicos? Porque yo creo que es importante edificar. Claro, complejísimo. Las tecnologías que se usan en generación no son sencillas. Ahí está desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué tipo de tecnología yo quiero para las distintas emisiones químicas que va a tener esa planta? Hay un tema de seguridad, un tema de años de vida Y que la tendrá cada uno de los experiencia, componentes. no entra porque se dice también, y escúchame que estoy siendo muy incisivo con eso, de que Odebrecht es la primera vez que participa en este tipo de licitación. Entonces, si usted me habla de criterios técnicos, medioambientales, ¿cuál es la experiencia? La experiencia, ¿qué rol juega? Y vuelvo, me llama la atención la diferencia de precio. Claro, pero es que importantísimo, ese es un precio irreal, 900 millones de dólares. No hay una empresa en el mundo de carbón que pueda tener ese precio para... Pero se han hecho las comparaciones con otras similares a nivel internacional y que aquí está 3 veces, 4 veces más costoso. Para nada, No, no es cierto. no es cierto. Cuando uno va a los datos, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, IEA, en sus siglas en inglés, publica cada ciertos años un comparativo del costo de generación. Hasta ahora ha publicado, que yo conozca, 2, 2010 y 2015. Cuando uno ve los precios, Punta Catalina no dista de lo que tradicionalmente se ve. Obviamente, hay que tener un poquito de conocimiento, también para no engañar, depende mucho de la tecnología. Tiene captura de carbón, no tiene captura de carbón, tiene secuestro de carbón, tiene gasificación integrada, porque tampoco podemos comparar peras con manzanas. Para la tecnología de carbón pulverizado, para una planta subcrítica como es Punta Catalina, los precios rondan normalmente entre los 2.500 el kilowatt y los 3.700. Se establece un precio promedio de 3.2, 3.4. Punta Catalina salió 2.7. No es tan caro como la gente ha dicho. Claro, no podemos comparar con gas. Gas siempre ha sido más barato. Si tenemos en referencia, bueno, generar esa cantidad de megawatts con gas, obviamente siempre va a salir más barato. Cuando uno va a las estadísticas internacionales, gas cuesta a veces la mitad de lo que cuesta carbón. Pero para carbón y para esa tecnología es el precio promedio. Retomo, pero perdón, porque no me ha respondido. Retomo. que no está. ¿Por qué 900 millones y no... los criterios, nos quedamos en Es que no, a ver, No es ¿de dónde comparable, salen dice. los 900 millones? Eso bueno, es sale, imposible. perdóname, sale de un tribunal, de una compañía que dice que ofreció 900 millones, pero usted me está diciendo aquí que eso es mentira. Bueno, vamos a ver. La famosa compañía china. Exacto. Lo primero que nada, no fue la compañía china que hizo eso. La compañía china mandó por vía diplomática una comunicación diciendo que no ha autorizado a nadie a realizar una acusación. Eso se tiene en esos documentos. Lo envía formalmente la Oficina de Relaciones Comerciales de China al Estado Dominicano. Eso es una demanda, eso es una calumnia que se coló en los medios por fuentes dominicanas interesadas en el proceso. Porque hay que saber que Punta Catalina va a romper muchos intereses en este país. Eso es lo primero. Lo segundo... No, eso sin lugar a duda, por eso es que lo llevan contra corriente. Pero ahí. claro, y eso es normal y era de esperarse. Todo cambio que toque intereses en este país va a tener oposición. O sea, no sé por qué a veces nos sorprendemos de que esté pasando. Eso, pero otra cosa es que esa compañía no puede, no lo ha dicho, pero si lo dijera, no pudiera decirlo, porque es que esa oferta económica nunca se abrió. La oferta económica que sí se abrió, con permiso de la compañía, porque legalmente no se podía sin el permiso, fue la que quedó en segundo lugar. Y esa compañía que queda en segundo lugar
tiene un precio que es 20 millones más que la oferta económica ganadora de Odebrecht. Bueno, indiscutiblemente, Juan Ariel, que no es tan sencillo como el tema de Punta Catalina, no es sencillo. No, para nada. Pero hace un momento usted decía de que sí, que tenía dos razones sencillas. Pero saliéndonos de ahí, quedándonos ahí al mismo tiempo, volviendo al tema de la comisión, ¿cuál es la expectativa que tiene el Poder Ejecutivo, la Presidencia, con el trabajo que esa comisión pueda hacer, que son personas externas, que no tienen recursos para hacerlo, que tienen que hacer un proceso de investigación, con todos esos elementos? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, yo creo que rindan un informe al gobierno y a la población de cómo ven el proceso de licitación y de adjudicación. Si vemos la conformación de la comisión, es multidisciplinaria, hay abogados, hay economistas, hay empresarios, hay periodistas. O sea, que se puede analizar el proceso desde distintas aristas. Hay gente que se está acusando de que son asesores de CDE, de que pertenecen a la compañía interesada. ¿Eso no le preocupa a ustedes? Lo que pasa es que siempre hay que ver el rol institucional. La mayor parte de las personas ahí tienen una posición institucional. El presidente del CES, el CES es que maneja todos los procesos de consenso y de acuerdo, y la persona particular de Agripino es que ha llevado todos los procesos de diálogo. En el día de hoy vemos en la prensa como también hay un funcionario de Acero Estrella, que ha sido asesor de la CDE también, que formó parte de la comisión en los titulares del periódico Diario Libre, que también está el día de hoy. Es que, a ver, la mayor parte de esas personas, insisto, están por su posición institucional, donde tienen una institución detrás, CONEP, CES, FINJUS, que la persona en particular, señores, somos un país pequeño, aquí todo el mundo ha pasado por distintas asesorías, por distintos consejos. Sí. Entonces, si nos vamos a poner a alguien que no haya pasado nunca por nada, lo vamos a tener que traer de fuera, entonces no saben de la realidad dominicana. Siempre va a haber un motivo de crítica. Entonces, perdón, para concluir con eso, son personas que deberán rendir un informe a la población y al gobierno sobre cómo ven ese proceso. Cuando ese informe se rinda, versus lo que otra información que pueda salir o no salir por procuraduría o otro proceso de investigación, ¿cuál tiene más peso? Obviamente, socialmente, cada quien dirá a cuál le cree. Yo no creo que vayan a llegar a conclusiones distintas y se puede dialogar si hay conclusiones distintas. Judicialmente es el Ministerio Público. Una cosa es un proceso jurídico y otra cosa es un proceso social. Entonces, en la presidencia, el Poder Ejecutivo no entiende de que la sociedad no cree en la justicia, no cree en lo que la Procuraduría pueda decir y necesita un aval de una comisión como esa. ¿Cuál es la expectativa? No, para nada. Lo que pasa es que siempre la población dirá, bueno, pero el procurador es un empleado del gobierno, es nombrado. Siempre vamos a buscar un motivo de crítica. Ahora se está blindando. Gracias. Hay un proceso social y judicial. Gracias, Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia, quien nos acompañó. Se quedan muchos temas, lo vamos a invitar a una próxima entrevista en Diálogo Urgente. Ustedes no se vayan, ya volvemos con los comentarios finales en este espacio. Diálogo.